Bien, chicos. Bueno, habrán visto que ya cambió un poquito lo que es la arquitectura, los colores, de lo que es el centro histórico con todo esto, ¿no? Eso porque sí, ya estamos dentro de lo que fue, o de lo que es conocido como el barrio judío de Kazimierz. Pero antes de comenzar a caminar por el barrio, antes de comenzar a hablar un poquito de todo este lugar, vamos a hacer una pequeña introducción histórica para que ustedes conozcan un poquito la historia del lugar, ¿no? Una vez que conozcan un poquito de esa historia, ahí sí vamos a empezar a caminar y demás. Así que lo que vamos a hacer es trasladarnos un poquito al siglo XIV. El siglo XIV es donde Polonia estaba dirigida por un rey conocido como Casimiro III. Casimiro III o Casimiro el Grande, como lo llamaron aquí, fue uno de los reyes más importantes que tuvo la historia de Polonia. Y este rey fue el que tomó la decisión de fundar una nueva ciudad. Porque hasta ese momento estaba Cracovia como ciudad principal, era la capital de Polonia. Pero él, para expandir su reinado, toma la decisión de fundar y construir una nueva ciudad del otro lado del río. Esa ciudad la funda en el año 1335 y la funda con el nombre de la ciudad de Kazimierz, que es donde estamos ahora. Como les conté, hemos cruzado ese antiguo río y es del otro lado que estaba la antigua ciudad de Kazimierz. Así que funda la ciudad, una ciudad nueva que estaba del otro lado del río y que también era una ciudad católica como lo era Cracovia. Tanto Cracovia como Kazimierz eran dos ciudades católicas. ¿Por qué remarco esto de que eran católicas? Porque es lo que va a traer algunos problemas más adelante. No sé si saben que Polonia es uno de los países más católicos que hay a nivel mundial, no solamente a nivel europeo, sino que a nivel mundial es de los más católicos. Esto viene desde épocas muy antiguas, no es que son así de católicos porque tuvieron un papa que fue Juan Pablo II. Esto viene desde mucho antes de Juan Pablo, desde el primer rey que tuvo Polonia en el siglo X, que basó gran parte de sus leyes en leyes católicas. Con el pasar del tiempo se fueron haciendo cada vez más fuertes a nivel religioso. Obviamente la llegada de Juan Pablo fue la explosión de la religión, pero viene desde mucho antes de Juan Pablo. Así que como les dije, ¿no? Dos ciudades católicas separadas por un río, Cracovia y Kazimierz. Bajo el reinado de Casimiro es también donde comienza a llegar una comunidad mucho más grande de judíos, porque a esta región estaban llegando pequeñas comunidades, desde finales del siglo XI aproximadamente estaban llegando esas comunidades, pero bajo su reinado es donde comienza a llegar una comunidad mucho más grande. Especialmente comienzan a llegar en esa época porque son invitados por Casimiro III. Casimiro III conocía un poco la historia de la comunidad judía que venía siendo perseguida, maltratada desde épocas muy antiguas, que se venían expandiendo por Europa. Así que lo que hace él es ofrecerles esta región para que se instalen y aquí les promete libertad de culto, libertad para construir escuelas, viviendas, sinagogas. Les hace un montón de promesas para que ellos comiencen a llegar aquí. Así que bajo su reinado comienza a llegar una comunidad mucho más grande de judíos. Es bajo su reinado que empiezan a convivir dos comunidades también, judíos y católicos. Esa convivencia entre las dos comunidades no duró en paz mucho tiempo, porque en cierto momento empezaron a haber problemas. Empezaron a haber maltratos, persecuciones, generados por católicos que no querían judíos. Esto con el tiempo se fue haciendo cada vez más marcado y terminó generando que la comunidad judía se comenzara a trasladar toda a la parte este de la ciudad de Kazimierz, que es donde estamos ahora, en el este de la ciudad. Ellos se trasladaron a este lugar y aquí formaron una comunidad solamente de judíos. A esto le sumamos que unos años después aparece otro rey conocido como Jan Olbracht I. Jan Olbracht, la traducción sería Juan Alberto. Juan Alberto I de Polonia lo que hace es sacar un decreto. Él, bajo ese decreto, obliga a todos los judíos a venirse a vivir a este lugar. Pero esto ya fue bajo un decreto y estaban obligados. Así que los pocos que quedaban por Cracovia o por las afueras de Kazimierz, por ese decreto se tuvieron que venir a vivir a este lugar. Una vez que estuvieron viviendo en este lugar, lo que hizo Jan Olbracht es cerrar todo este lugar. Había una muralla que fue construida a principios del siglo XV, así que a esa original muralla le agregó otro pedazo de muralla para cerrar el lugar. A partir de la construcción de esa muralla, judíos vivían dentro de la muralla, católicos vivían afuera de la muralla. A partir de la construcción de esa muralla, este lugar empezó a ser conocido como la ciudad judía de Kazimierz, porque solamente vivían judíos. A partir de ese momento comienza una parte más importante de la comunidad judía, porque aquí pudieron empezar a crecer como comunidad. Esto favoreció obviamente a la comunidad judía. Aquí empiezan a construir escuelas, viviendas, sinagogas. Con el tiempo se transforman en una de las comunidades más importantes de toda Polonia y de Europa también, les diría. Así que la comunidad que vivió aquí era una comunidad muy pero muy representativa. Sin ir más lejos, Polonia antes de la guerra tenía una comunidad muy grande de judíos. En Polonia antes de la Segunda Guerra había cerca de 3,5 millones de judíos. 3,5 millones que representaban el 80% de la cantidad total que había en toda Europa. Imagínense que había una comunidad muy pero muy grande. Aquí en este barrio o en esta antigua ciudad llegaron a vivir cerca de 70.000 judíos con más de 20 sinagogas en actividad. Era una comunidad muy pero muy grande, obviamente. Toda esta historia de crecimiento y de desarrollo de la comunidad judía comenzó a cambiar un día. Ese día fue el 1 de septiembre de 1939.
Ese día Polonia comienza a ser invadida por el norte por los nazis, por el este por los soviéticos, y ese 1 de septiembre comienza lo que conocemos todos como la Segunda Guerra Mundial. Comienza la Segunda Guerra Mundial, comienza un periodo muy complicado para Polonia y para el mundo. Cracovia pasa a ser un eje principal porque en Cracovia se instaló lo que se conoció como el gobierno general del régimen nazi. Ese gobierno se instala aquí se nombra un gobernador general del régimen que fue Hans Frank, un abogado conocido por su carácter, de confianza de Hitler, así que lo nombran gobernador general. Y él, como digo siempre, no es ningún tonto y eligió para vivir el castillo de Babel. Así que estuvo viviendo en el castillo durante casi 6 años, desde donde manejaban las operaciones políticas, militares y todas las barbaridades que tomó como decisión. A partir de ese momento comienza otra historia para la comunidad judía. Hans Frank ordena hacer una limpieza de este lugar. ¿Qué quiso decir con esto? Que envió al ejército nazi y les ordenó sacar a todos los judíos que estaban viviendo en este lugar. No solamente sacarlos, sino que quitarles todo. No solamente sus casas, sino que su dinero, sus joyas, objetos de valor, todo lo que le pertenecía a la comunidad judía le fue arrebatado. No solamente los sacaron de aquí, sino que les quitaron todo. De aquí los judíos eran trasladados a una plaza que estaba del otro lado del río, en el barrio de Podgórje. Esa plaza los nazis se llamaban la Plaza de la Selección, y ahí en esa plaza se decidía el destino de todos ellos. Los principales destinos que había en esa plaza eran 4. El primero, si eras apto para el trabajo, era Poazu. Poazu, campo de concentración que era para trabajos forzados, que estaba muy cerca de aquí, hoy estaría a unos 15 minutos de donde estamos ahora. Ese campo lo dirigía Amon Get, un personaje que aparece en la película La Lista de Schindler también. Así que si eras apto para el trabajo, te enviaban a Poazu bajo las órdenes de Amon Get a trabajar. Si eras más habilidoso para el trabajo, más habilidoso con las manos, el segundo destino era la fábrica de Schindler. Porque la fábrica de Schindler era lo que muestra en la película, que hacían ollas y utensilios y demás, pero ahí principalmente se hacía armamento para el régimen nazi. Así que si eras habilidoso con las manos, hacer armamento para el régimen nazi a la fábrica de Schindler. Si no eras habilidoso para nada, el tercer destino era la... Buenas, ¿cómo están? El tercer destino era Auschwitz-Birkenau. Si no era habilidoso para nada, el tercer destino era Auschwitz-Birkenau, que fue el campo de exterminio donde más gente se asesinó durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y después había un cuarto destino que estaba muy cerca de la plaza, donde había un callejón que no tenía salida, y si consideraban que no eras habilidoso para nada, ni siquiera para trasladarte, te llevaban al fondo del callejón y ahí se terminaba la historia. Esos eran los 4 destinos principales que se decidían en lo que los nazis llamaban la Plaza de la Selección. Hoy vamos a conocer esa plaza. Hoy esa plaza obviamente no se llama Plaza de la Selección, hoy se llama Platz Waterloo Ghetto, que quiere decir Plaza de los Héroes del Gueto. Es la plaza que está representada en sillas, que yo pregunté al principio si uno vio fotos y demás. Tiene un montón de sillas distribuidas por la plaza que tienen un porqué, que tienen una historia, que hoy obviamente la vamos a conocer esa historia. Así que es un lugar muy emblemático, muy emocional, especialmente para la comunidad judía. Siguiendo con la historia, aquí cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que para Polonia fue el 27 de enero de 1945, en ese momento Polonia es, como dicen algunos, liberada por el Ejército Rojo. El Ejército Rojo eran esos soviéticos que habían invadido al principio en convenio con los nazis, pero que después fueron traicionados por los nazis, y ahí es donde se pasaron del lado de los aliados. Y estando del lado de los aliados, les fue mucho más fácil hacer lo que quisieron hacer en principio, que fue invadir Polonia. De liberación tuvo poco y nada. Ellos invaden Polonia y se quedan 45 años. 45 años imponiendo el famoso régimen comunista, que lo impusieron por toda Europa del Este, que fue un régimen muy violento, que desapareció muchísima gente, que se mató muchísima gente también por a veces por el simple hecho de pensar diferente. Así que fueron 45 años muy complicados para la historia de Polonia. Este barrio durante esos 45 años fue un barrio muy difícil para vivir, porque cuando termina la guerra esto estaba completamente abandonado, no vivían judíos porque la mayoría habían sido lamentablemente asesinados, así que esto fue aprovechado por ladrones, estafadores, todo lo que era la lacra de la sociedad aprovechó y se quedó con este lugar porque estaba completamente abandonado. Y durante muchos años fue un barrio muy peligroso para vivir. La historia del barrio comienza en 1990, cuando cae finalmente el régimen comunista, cuando empieza un periodo de renacimiento para Polonia, de reestructuración. Aquí se empieza a trabajar para cambiar la cara de este lugar. Y a ese proceso de cambio le vino de gran ayuda la visita de un director de cine que llegó aquí en 1992, que es Steven Spielberg. Steven Spielberg llega con la idea de filmar algunas escenas para su película, La Lista de Schindler, y ahí el alcalde que estaba en ese momento le vio el lado positivo a esto. Y lo que hizo el alcalde fue reunirse con Steven Spielberg y lo convenció de que filmara su película en este lugar. En lugar de filmar algunas escenas, empezó a filmar la mayoría de las escenas. La película se estrena, la película gana un montón de premios, está entre las películas que más premios ha ganado en la historia del cine. Y este lugar con el tiempo empezó a ser conocido como el lugar donde filmaron La Lista de Schindler. Esto trajo ese cambio que necesitaba este lugar, en donde aparecen bares, restaurantes, y con el tiempo lo transformaron en lo que es hoy, que es uno de los barrios más lindos que tiene Cracovia.
lleno de bares, lleno de restaurantes, con mucha vida de día, mucha vida de noche. Así que la historia del barrio es completamente diferente hoy en día, es un lugar muy pero muy lindo para pasar buenos momentos. En cuanto a la comunidad judía, la historia es bastante diferente porque el último censo que se realizó en Polonia fue en el año 2015 y ese censo dio una cantidad cercana a los 40.000 judíos. ¿Ustedes recuerdan la cifra que yo les dije antes de la guerra? 3,5 millones. Hoy en día cerca de 40.000 judíos viven en Polonia, en toda Polonia, y en lo que era este lugar donde vivían cerca de 70.000 judíos con más de 20 sinagogas en actividad, al día de hoy registrados en el JCC, que es el Centro Cultural Judío, hay cerca de 400 nada más, no hay más de eso. La cifra exacta es 392 judíos de lo que eran 70.000 judíos que vivían en este lugar. De las más de 20 sinagogas solamente quedan 7, y de esas 7 solamente una está en actividad. Así que eso marca la diferencia que hay en cuanto a comunidad judía hoy en día. Hoy sigue siendo un lugar muy reconocido por la comunidad judía, se lo conoce como el barrio judío de Callimes por todo lo que representa a nivel historia, pero la verdad que concretamente vivir judíos, aquí viven muy pero muy pocos. Así que bastante diferente la historia para la comunidad judía en la actualidad. Hoy nos vamos a cruzar con alguna de las sinagogas en nuestro camino, no con las 7, pero con la que nos crucemos yo les voy a contar la historia de esa sinagoga para que ustedes sepan qué es lo que pasa hoy en día en esa sinagoga. Por ejemplo, como la que tengo detrás mía. Aquí tenemos una primera sinagoga justo. Esta primera sinagoga se la conoce con el nombre de Stara Sinagoga. Stara quiere decir vieja, es la vieja sinagoga, la sinagoga más vieja de toda Polonia. Fue construida en el siglo XV y durante muchos siglos fue la sinagoga más importante que hubo en este lugar. Al día de hoy la Stara Sinagoga no está en actividad, hoy es un museo, el Museo de la Vieja Sinagoga, así que hoy primer sinagoga que tenemos en nuestro camino, que es la más vieja de toda Polonia, pero que no está en actividad, sino que es un museo. Y también detrás mío tenemos un primer monumento, el que tengo aquí sobre mi derecha. Este monumento que está representado en esta piedra tiene una fecha adelante que fue 28 de octubre de 1943 y que fue un día que trajeron a 30 polacos a este lugar, a ese muro, y aquí fueron ejecutados porque los descubrieron ayudando a judíos. Y aquí, si te descubrían ayudando a algún judío en aquella época, lamentablemente la historia se terminaba también fácilmente. Así que en memoria de esos 30 polacos tenemos este primer monumento que tiene la fecha y que en los costados tienen los nombres de los 30 polacos que lamentablemente perdieron la vida por ayudar a judíos. Así que primer monumento que tenemos frente a nosotros, primer sinagoga que tenemos frente a nosotros, y ya tenemos una idea de lo que fue la historia de este lugar. Ahora, si les parece bien, vamos a empezar a caminar y vamos a movernos un poquito y las paradas son todas mucho más cortas.